Hola, bienvenidos a Historias que Encantan, un lugar donde las historias de superación y gestos que inspiran transforman vidas. No te lo pierdas. Cuando la vida te arrebata todo y las personas en las que más confías te dan la espalda, ¿qué te queda? A sus 9 años, una niña abandonada en la calle se convirtió en la heroína inesperada de un niño rico, solo para que su acto de valentía la condenara al peor de los infiernos. Ser acusada de un crimen terrible por la misma familia a la que salvó. Esta es la historia de una injusticia que te romperá el alma, pero te prometo que su increíble resolución te devolverá la fe en la humanidad y en mí. El poder de la verdad. Si crees que el coraje merece ser recompensado y que la bondad puede cambiar el mundo, te invito a que dejes tu me gusta y te suscribas ahora mismo, porque no querrás perderte ni un solo segundo del viaje que demostrará que los héroes más grandes a veces vienen en los empaques más pequeños, en el corazón de una vibrante ciudad portuaria, donde los rascacielos de los distritos financieros proyectaban sus sombras sobre los barrios más humildes, vivía Clara Luz Valente, una niña de apenas 9 años cuya vida ya había conocido la inclemencia de las peores tormentas. Hacía 2 años que sus padres, un marinero y una artesana, habían sido tragados por el mar en un trágico accidente, dejándola al cuidado de sus abuelos paternos, Ramiro y Elvira. Clara vivía en un pequeño apartamento que olía a salitre y a recuerdos, un lugar donde el amor se había evaporado junto con la vida de su hijo, dejando solo un residuo de dolor y resentimiento. Aquella mañana de mayo, el sol se filtraba por las persianas, pero dentro del apartamento reinaba un frío que ninguna estación podía explicar. Clara se despertó no por la luz, sino por el sonido seco y definitivo de una maleta cerrándose. En el pasillo, su abuela Elvira, una mujer cuyo rostro se había convertido en un mapa de amargura, arrastraba la única y gastada maleta de la niña. Elvira había sido una mujer alegre, pero la pérdida de su único hijo la había transformado en una guardiana de su propio sufrimiento, y cada rasgo de Clara, desde sus ojos color avellana hasta la forma de su sonrisa, era un recordatorio constante de esa herida abierta. Ramiro, su abuelo, permanecía sentado en su viejo sillón, con la mirada perdida en una taza de café que se había enfriado horas atrás. Había sido un hombre de manos fuertes y risa fácil, un estibador que conocía cada rincón del puerto, pero el dolor lo había vaciado por dentro. Amaba a su nieta, pero ese amor estaba sepultado bajo capas tan profundas de pena que ya no sabía cómo acceder a él. Observaba a su esposa moverse con una determinación gélida y sentía como su propia voluntad se deshacía, convirtiéndolo en un espectador silencioso de la destrucción de lo que quedaba de su familia. Sabía que lo que Elvira estaba a punto de hacer era una crueldad imperdonable, pero la energía para oponerse se le había escapado del cuerpo junto con la alegría de vivir. Elvira entró en la habitación de Clara sin decir una palabra. Su expresión era una máscara de resolución, pero en el fondo de sus ojos se agitaba una tormenta de culpa y desesperación. «Vístete, Clara. Vamos a salir», dijo, su voz desprovista de toda emoción. La niña, con la sabiduría que solo los niños heridos desarrollan prematuramente, entendió que aquel no era un paseo matutino. Obedeció en silencio, poniéndose su vestido favorito, uno que su madre le había cosido, y cuyos colores vivos ahora parecían una burla a la gris realidad de su vida. En la maleta, su abuela había empacado toda su existencia, unas pocas prendas, un par de libros y una pequeña muñeca de trapo, el último regalo de sus padres. El viaje en el viejo automóvil de la familia fue un abismo de silencio. Clara miraba por la ventana cómo los edificios familiares de su barrio se desvanecían, sintiendo que cada metro que avanzaban la arrancaba de raíz del único mundo que conocía. Elvira conducía con los nudillos blancos por la tensión en el volante, mientras Ramiro miraba fijamente hacia adelante, como si temiera que un solo vistazo a su nieta en el espejo retrovisor lo haría añicos. Se detuvieron en el centro de la ciudad, en una plaza bulliciosa rodeada de imponentes edificios de oficinas y tiendas de lujo. Era un mundo completamente ajeno a Clara, un lugar de movimiento y opulencia que hacía que su pequeña figura se sintiera aún más insignificante. Elvira sacó la maleta y la colocó en la acera junto a la niña. Se arrodilló, y por un instante su máscara pareció resquebrajarse. «Eres una niña lista, Clara. Sabrás cuidarte», susurró.
las palabras sonando huecas, como un intento desesperado de convencerse a sí misma. Le entregó un pequeño sobre con algo de dinero. «Esto te ayudará por unos días. Sé buena y reza». Clara tomó el sobre, sus pequeños dedos apenas rozando los de su abuela. En su mente infantil, aún se aferraba a la idea de que todo era un malentendido, una prueba extraña que pronto terminaría. «¿Cuándo volverán por mí?», preguntó con un hilo de voz, pero Elvira ya se había puesto de pie, dándole la espalda y caminando rápidamente hacia el coche. Ramiro bajó la ventanilla y sus ojos se encontraron con los de Clara. En esa mirada, la niña vio un océano de lágrimas contenidas y un dolor tan profundo que entendió la verdad sin necesidad de palabras. Esta era una despedida final. El coche se alejó, mezclándose con el tráfico, dejando a Clara completamente sola en medio de la indiferencia de la gran ciudad, con su maleta como única ancla en un mundo que se había vuelto vasto y aterrador. Durante más de una hora, Clara permaneció inmóvil, esperando un regreso que sabía que no ocurriría. La gente pasaba a su lado, envuelta en sus propias vidas, sin reparar en la pequeña figura abandonada en la acera. Cuando el hambre y el frío comenzaron a calar en sus huesos, una nueva sensación se apoderó de ella, una determinación fría y dura como el acero. No iba a llorar, no iba a dejarse vencer. Si el mundo la había abandonado, ella aprendería a caminar sola. La primera noche fue una lección brutal sobre la supervivencia. Encontró refugio en el hueco de la entrada de una tienda cerrada, usando su maleta como almohada y abrazando su muñeca como si contuviera el último vestigio de calor en el universo. Los sonidos de la noche eran monstruos invisibles, sirenas lejanas, risas estridentes, el rugido de los motores. El hambre era un nudo doloroso en su estómago. Gastó una parte del dinero en pan y agua, pero fue apenas suficiente para acallar los quejidos de su cuerpo. Lloró, en silencio, no solo por miedo, sino por una soledad tan absoluta que parecía tener peso físico, aplastándola contra el duro suelo. Fue en esa oscuridad, sin embargo, donde una pequeña luz se encendió dentro de ella. Recordó las historias que su padre le contaba sobre el mar, sobre cómo hasta la noche más oscura siempre da paso al amanecer. Decidió que no sería una víctima, sobreviviría, honraría la memoria de sus padres siendo fuerte. Con el primer rayo de sol, se levantó, adolorida pero con una resolución inquebrantable en sus ojos. Durante horas, caminó sin rumbo por el distrito financiero, observando la opulencia que la rodeaba. Fue entonces cuando sus ojos se posaron en el Hotel Miramar, un majestuoso edificio de cristal y acero que se alzaba como un faro de lujo frente al mar. Su nombre, Miramar, le recordó a su padre y a sus historias. Sintió que era una señal. La disparidad entre su propia miseria y la grandeza del hotel era casi cómica, pero en lugar de intimidarla, despertó en ella una audacia nacida de la desesperación. Si había un lugar en el mundo donde la esperanza pudiera existir, tenía que estar allí. Con un coraje que no sabía que poseía, Clara tomó su maleta y caminó hacia la imponente entrada giratoria. El vestíbulo era un mundo de mármol pulido, alfombras persas y lámparas de araña que brillaban como constelaciones. Huéspedes elegantemente vestidos se movían con un aire de propósito, y por un momento, Clara se sintió como un fantasma en un palacio. Pero no vaciló. Se dirigió directamente al mostrador de recepción, donde un hombre de cabello canoso y ojos amables la observaba con una expresión de desconcierto. Este hombre era Ignacio Ferrer, el gerente del hotel, un profesional con más de 30 años en el negocio, que había visto de todo, desde estrellas de cine hasta diplomáticos, pero nunca había visto a una niña de 9 años, con la ropa gastada y el polvo del abandono en su rostro, plantarse frente a él con una maleta y una dignidad que desafiaba su situación. Clara levantó la barbilla. «Necesito un trabajo», dijo, su voz pequeña pero firme. «Puedo limpiar, puedo lavar platos, lo que sea. No pido dinero, solo un lugar para dormir y algo de comer». Ignacio se quedó sin palabras. En los ojos de esa niña no vio pena, sino una fuerza que lo desarmó. Él mismo había perdido a su única hija años atrás en un accidente, y el dolor sordo nunca lo había abandonado. En la mirada decidida de Clara, vio un eco de la tenacidad de
su propia hija, y sintió una punzada de conexión tan profunda que lo tomó por sorpresa. Sabía que la historia de la niña era mucho más complicada de lo que aparentaba, pero decidió no indagar. Vio una oportunidad, no para el hotel, sino para su propia alma herida, de hacer algo bueno, algo que importara. «Espera aquí», le dijo con una voz suave, indicándole una silla de cuero en el vestíbulo. Mientras Clara se sentaba, con sus pequeños pies sin llegar al suelo, Ignacio fue a su oficina y hizo una llamada. Tras una tensa conversación con el dueño del hotel, un hombre pragmático pero no insensible, consiguió un permiso extraoficial. Clara podría ayudar con tareas menores, fuera de la vista de los huéspedes más exigentes, a cambio de comida y un techo. Le asignaron una pequeña habitación en el sótano, un antiguo almacén que el personal de mantenimiento acondicionó rápidamente con una cama, una lámpara y un pequeño armario. Para Clara, que la noche anterior había dormido en la calle, ese humilde cuarto se sentía como la suite más lujosa del mundo. Por primera vez en días, se permitió llorar, pero esta vez eran lágrimas de alivio. Había encontrado un puerto seguro en medio de su tormenta. La rutina de Clara en el Hotel Miramar comenzó al día siguiente, antes del amanecer. Ignacio se convirtió en su protector y mentor silencioso. Le enseñó a limpiar las áreas comunes, a pulir los metales hasta que brillaran, a organizar los suministros. Clara realizaba cada tarea con una meticulosidad y una concentración que impresionaban a todo el personal. El trabajo se convirtió en su refugio, una forma de mantener su mente ocupada y alejada de los fantasmas de su abandono. El equipo del hotel, al principio cauteloso, pronto llegó a aceptarla, conmovidos por su ética de trabajo y su espíritu silencioso pero indomable. Sin embargo, su nueva vida no estuvo exenta de crueldad. Un día, mientras limpiaba una de las suites más caras, la ocupante, una mujer adinerada llamada señora de la Fuente, regresó inesperadamente. Al ver a Clara de rodillas fregando el suelo del baño, la mujer reaccionó con un desprecio gélido. «¿Qué hace esta niña sucia aquí? Es inaceptable que un hotel de esta categoría use mano de obra infantil. Apúrate y lárgate de mi vista. No quiero que tu pobreza contamine mi suite». Las palabras, afiladas como cristales rotos, hirieron a Clara profundamente. Terminó su trabajo en silencio, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Cuando salió de la habitación, Ignacio la esperaba en el pasillo. Había escuchado todo. Su rostro mostraba una mezcla de furia y tristeza. Le puso una mano en el hombro y le dijo: «No todas las personas son así, Clara. La riqueza a menudo ciega a la gente ante el verdadero valor de una persona. Tú tienes más valor en tu dedo meñique que esa mujer en todo su cuerpo enjollado». Esas palabras fueron un bálsamo para su alma herida. Por primera vez desde que sus abuelos la habían dejado, sintió que alguien la veía, no como una carga o un problema, sino como un ser humano. La relación con Ignacio se profundizó, convirtiéndose en el ancla emocional que la mantenía a flote. Él le enseñó a usar la computadora de la recepción, a manejar inventarios sencillos y, lo más importante, a tratar con la gente, tanto con los amables como con los crueles, con la misma dignidad tranquila. Las semanas se convirtieron en meses, y Clara se convirtió en una presencia invisible pero esencial en el hotel. Su capacidad de observación, afinada por la necesidad de sobrevivir en la calle, se convirtió en su superpoder. Notaba los pequeños detalles, el huésped que pedía siempre el mismo té porque le recordaba a su hogar, la mujer de negocios que miraba con nostalgia las fotos de sus hijos, el anciano que luchaba por abrocharse los zapatos. Sin que nadie se lo pidiera, realizaba pequeños actos de bondad, dejaba una flor en una habitación, ayudaba a llevar una maleta pesada, ofrecía una sonrisa en el momento justo. Se estaba haciendo un lugar en el mundo, no con grandes hazañas, sino con la moneda silenciosa de la empatía. Fue una tarde de martes, 3 meses después de su llegada, cuando el destino volvió a mover sus piezas. Clara estaba en el vestíbulo, puliendo una barandilla de latón, cuando escuchó una risa que rompió la atmósfera serena y controlada del hotel. Era la risa pura y despreocupada de un niño. En todo su tiempo allí, los niños que había visto eran figuras silenciosas y bien educadas, pequeños, adultos en miniatura. Esta risa era diferente, era una explosión de alegría salvaje. En el centro del vestíbulo,
Un niño de unos 6 años jugaba con un dron de alta tecnología, haciéndolo zumbar y girar entre los muebles caros. El niño, Julián Montesinos, era la personificación del privilegio. Ropa de diseñador, zapatos impecables y un aire de confianza que solo tienen aquellos que nunca han conocido una negativa. Su cabello oscuro y sus ojos brillantes de inteligencia captaban la atención de todos. Clara se quedó paralizada, observándolo. Ver a ese niño jugar despertó en ella una mezcla dolorosa de nostalgia y anhelo. Le recordó la infancia que le habían robado, la libertad de ser simplemente una niña, pero también la pureza de esa alegría la conmovió, como un recordatorio de que la felicidad todavía existía en el mundo, aunque fuera en la vida de otros. Julián, al notar su mirada, se acercó a ella con la franqueza de un niño que no conoce barreras sociales. «Hola, ¿quieres ver? Mi papá me lo compró. Es el mejor del mundo», dijo, mostrándole el complejo control remoto. Le explicó que su padre, Ricardo Montesinos, un empresario increíblemente rico y poderoso, estaba en una reunión interminable en el último piso y que su niñera se había tenido que ir por una emergencia. Estaba solo y aburrido. Por un instante, Clara se olvidó de quién era. Julián le ofreció el control y por unos minutos, ella también fue una niña, dirigiendo el dron por el vestíbulo, sonriendo con una genuinidad que no había sentido en meses. Pero la magia se rompió cuando Julián anunció que quería volar el dron afuera, donde había más espacio. Clara sintió una punzada de inquietud. «No creo que debas salir solo», dijo suavemente. Pero Julián, acostumbrado a hacer siempre su voluntad, la ignoró y se dirigió a las puertas giratorias. Impulsada por un instinto protector que no podía explicar, Clara lo siguió, manteniéndose a una distancia prudente. Afuera, en la amplia acera frente al hotel, Julián comenzó a hacer volar su dron más alto, riendo a carcajadas mientras el pequeño aparato se elevaba hacia el cielo azul. Clara lo observaba desde la entrada, su mente registrando automáticamente su entorno, un hábito forjado en la calle. Fue entonces cuando la vio, una furgoneta negra sin distintivos, estacionada al otro lado de la calle. No era un vehículo de reparto normal. Estaba posicionada de una manera extraña, con una vista perfecta del lugar donde jugaba Julián. Las ventanas estaban tintadas, pero Clara pudo distinguir las siluetas de 2 hombres dentro. El vehículo había dado varias vueltas a la manzana antes de detenerse, como si estuvieran esperando el momento preciso. Cada fibra del ser de Clara gritaba que algo andaba terriblemente mal. Su instinto, el mismo que la había mantenido a salvo en las noches más oscuras, le decía que aquello era una amenaza. Julián, ajeno a todo peligro, hizo que su dron realizara una maniobra audaz que lo llevó a desviarse hacia el final de la cuadra, peligrosamente cerca de donde estaba aparcada la furgoneta. El niño corrió tras su juguete, alejándose cada vez más de la seguridad del hotel. Clara sintió un escalofrío helado. Estaba caminando directamente hacia una trampa. Sin pensarlo 2 veces, salió del hotel y comenzó a seguirlo. Usando su pequeño tamaño y su habilidad para moverse sin ser vista, se acercó sigilosamente a la parte trasera de la furgoneta. Se agachó detrás de un macetero de hormigón, posicionándose donde podía escuchar sin ser detectada. Lo que oyó a continuación le heló la sangre en las venas. «Es él, el hijo de Montesinos», dijo una voz grave y rasposa desde dentro de la furgoneta. «Llevamos semanas siguiéndolo. La niñera se fue. Está solo. Es la oportunidad perfecta. La recompensa será millonaria», respondió una segunda voz, más aguda y nerviosa. «El plan es sencillo. Lo agarramos, lo metemos en la furgoneta y desaparecemos. Para cuando se den cuenta, ya estaremos a kilómetros de aquí, en el almacén». Discutieron los detalles con una frialdad aterradora. Habían estudiado la rutina de la familia, conocían los horarios del padre y habían preparado un escondite. Clara se quedó petrificada, con el corazón latiéndole tan fuerte que temía que pudieran oírlo. Era solo una niña de 9 años, invisible para el mundo. ¿Qué podía hacer contra 2 criminales adultos? Pero entonces, levantó la vista y vio a Julián, todavía jugando, completamente inconsciente del abismo que se abría a sus pies. El niño le había mostrado un momento de amabilidad, la había hecho sentir normal, y más importante aún, Clara sabía lo que se sentía estar solo y asustado.
No podía. No permitiría que otro niño sufriera el terror que ella conocía también. En ese instante, tomó la decisión más valiente de su vida. Tenía que actuar, sin importar el costo. Corrió hacia Julián, quien la miró con sorpresa. «Tenemos que volver al hotel, ahora», exclamó ella, con una urgencia que lo desconcertó. Julián frunció el ceño. «¿Por qué? Estoy jugando. No tienes que decirme qué hacer». Su tono era despectivo, el del niño rico que no está acostumbrado a ser contrariado. «Hay hombres malos. Estás en peligro», insistió Clara, tratando de tirar de su brazo. La incredulidad de Julián se transformó rápidamente en ira. Se soltó de su agarre con brusquedad. «Déjame en paz. ¿Por qué debería escucharte? Solo eres una niña sucia que limpia pisos. Mi papá dice que no debo hablar con gente como tú. Hueles a lejía». Las palabras de Julián fueron como un puñetazo en el estómago. Cada insulto, cada sílaba cargada de desprecio, la golpeó con la fuerza de una bofetada. Miró su vestido gastado, sus manos ásperas por los productos de limpieza, y una oleada de vergüenza la inundó. Por un momento, la humillación fue tan grande que casi se rinde, casi lo deja seguir jugando. Pero justo en ese instante, vio por el rabillo del ojo que la puerta de la furgoneta negra se abría lentamente. El terror puro barrió cualquier sentimiento de orgullo herido. Ya no había tiempo para palabras. Con una rapidez que sorprendió a ambos, Clara se lanzó sobre Julián, le tapó la boca con una mano y lo arrastró con una fuerza nacida de la pura adrenalina. «Cállate o nos matarán», le susurró al oído con una ferocidad que lo dejó paralizado de miedo. La expresión de pánico absoluto en el rostro de Clara finalmente le hizo comprender que aquello no era un juego. Por primera vez en su vida privilegiada, Julián sintió el verdadero terror. Clara lo arrastró hacia un estrecho callejón que olía a basura húmeda y a desesperanza. Un espacio olvidado entre dos edificios relucientes. Lo empujó detrás de un enorme contenedor de basura metálico. Un escondite precario que, sin embargo, era su única salvación. El hedor era nauseabundo y Julián hizo una mueca de asco, pero el terror en los ojos de Clara lo mantuvo en silencio. Ella permaneció agachada a su lado, con la mano aún sobre la boca del niño, no por crueldad, sino por un instinto de supervivencia que le gritaba que el más mínimo sonido podría costarles la vida. Sus propios ojos, llenos de lágrimas de pánico, brillaban con una determinación de acero que era extraordinaria en una niña que ya había soportado más de lo que cualquier alma debería. Julián, presionado contra la pared fría y sucia del callejón, comenzó a temblar incontrolablemente. El niño que minutos antes jugaba con un dron caro, ahora se enfrentaba a una realidad aterradora que su mente, privilegiada, apenas podía procesar. Por primera vez, comprendió que su riqueza no era solo un escudo, sino también un imán para el peligro. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas, y al mirar los ojos feroces de Clara, entendió una verdad devastadora. Esta niña, a la que había humillado minutos antes, estaba arriesgando su vida para salvarla de él. Los pasos pesados de los secuestradores resonaron en la entrada del callejón. Las sombras de dos hombres se proyectaron en la pared opuesta. «¡Maldita sea! ¿A dónde se fue?», gruñó la voz rasposa. «No pudo haber ido lejos. Es solo un crío. Revisa por aquí. Yo iré por el otro lado. Tenemos que encontrarlo antes de que vuelva al hotel y alerte a seguridad». El corazón de Clara martilleaba contra sus costillas. Sintió como Julián se tensaba a su lado, a punto de emitir un sollozo de puro terror. Con su mano libre, ella le apretó suavemente el brazo, un gesto instintivo de consuelo, una comunicación silenciosa que decía: «Estoy aquí, no estás solo». En ese momento de terror compartido, las barreras entre ellos se disolvieron. Él ya no era el niño rico, y ella la niña pobre. Eran solo dos niños asustados, unidos contra la oscuridad del mundo. Las botas de uno de los hombres pasaron a centímetros de su escondite. Clara contuvo la respiración, segura de que su corazón delator los expondría. Pareció una eternidad, pero finalmente los pasos se alejaron. «No está aquí. Debe haber vuelto por otro camino. Vamos, regresemos a la furgoneta antes de que alguien nos vea», gritó una de las voces, ahora más distante. Cuando el sonido de sus pasos se desvaneció, Clara esperó un minuto más, con cada sentido alerta. Luego, lentamente,
retiró la mano de la boca de Julián. El niño rompió en sollozos silenciosos, pero esta vez sus lágrimas no eran de arrogancia herida, sino de una gratitud y un miedo abrumadores. Tenía miedo. Susurró. Gracias. Siento mucho lo que te dije. Fui muy malo contigo. Sus disculpas, entrecortadas, estaban cargadas de una sinceridad que conmovió a Clara. En sus ojos, ya no vio al niño mimado, sino a un alma asustada que necesitaba su protección. Clara asintió, su propio miedo aún palpable. Tenemos que salir de aquí, dijo con una calma que no sentía. Conozco un camino. Entraremos al hotel por la puerta de servicio. Ellos no la estarán vigilando. Trazó un plan rápido en su mente, usando el mapa de rutas de escape que había construido durante sus semanas en la calle. Se levantaron, con las piernas entumecidas. Clara tomó la mano de Julián, sintiendo cómo aún temblaba. Juntos, comenzaron su peligroso viaje de regreso. Se movían pegados a las paredes de los edificios, utilizando las sombras como manto protector. Cada bocinazo, cada voz lejana, los hacía sobresaltarse. Para Julián era un mundo de pesadilla. Para Clara era un terreno familiar, un campo de batalla donde ya había aprendido a luchar. Finalmente, doblaron la última esquina. A lo lejos, Clara pudo ver la discreta puerta de servicio del hotel, su santuario. Un suspiro de alivio prematuro escapó de sus labios. Estaban a solo unos metros de la seguridad, casi podían saborearla. Pero el destino es a menudo cruel en su ironía. Justo cuando la esperanza comenzaba a florecer, una figura corpulenta salió de las sombras, bloqueando su camino. Era uno de los secuestradores, el de la voz rasposa. Era más grande y más intimidante de lo que Clara había imaginado. Tenía una cicatriz que le cruzaba la ceja y unos ojos fríos y vacíos que los miraron con una mezcla de triunfo y desprecio. Vaya, vaya. ¿A dónde creen que van con tanta prisa?, dijo el hombre. Su voz era una amenaza velada que los congeló en el sitio. Una sonrisa torcida reveló unos dientes amarillentos. El juego se acabó, niños. El hombre se abalanzó sobre ellos. Julián se quedó paralizado por el pánico, pero Clara reaccionó. Empujó a Julián detrás de ella, interponiendo su pequeño cuerpo entre él y el criminal. Sabía que no tenía ninguna oportunidad, que su resistencia era inútil, pero no podía simplemente rendirse. En ese momento de terror absoluto, cuando la mano del hombre se cernía sobre ellos, Clara hizo lo único que le quedaba. Abrió la boca y gritó. No fue un grito normal, fue un alarido que surgió desde lo más profundo de su ser, un sonido cargado con todo el abandono, el miedo y la desesperación que había acumulado en su corta vida. Un grito de pura furia protectora, un lamento que rasgó el aire de la tarde y resonó por toda la calle, llegando hasta el vestíbulo del Hotel Miramar. Ignacio Ferrer, que ya estaba preocupado por la prolongada ausencia de los niños, escuchó ese grito. Un instinto paternal que creía enterrado con su hija se despertó violentamente. No lo pensó. Dejó caer todo y corrió hacia la salida con una velocidad que desmentía su edad, impulsado por una oleada de adrenalina y un amor protector por Clara que había crecido en silencio en su corazón. Lo que vio al salir a la calle fue una escena que lo marcaría para siempre. El secuestrador tenía a Julián firmemente agarrado por el brazo, mientras el niño lloraba y luchaba inútilmente. Y allí, de pie frente al criminal, estaba Clara, con sus pequeños puños cerrados, desafiando a un monstruo que la doblaba en tamaño. La valentía de esa niña de 9 años, protegiendo al mismo niño que la había despreciado, era un acto de heroísmo tan puro que trascendía toda lógica. «Suéltalos», gritó Ignacio, su voz resonando con una autoridad inesperada. La policía ya viene en camino. Era una mentira desesperada, pero era la única arma que tenía. El secuestrador se rió, una risa desagradable y cruel. «Quítate de en medio, viejo, si no quieres salir lastimado». Pero Ignacio no retrocedió. Impulsado por el recuerdo de la hija que no pudo proteger, se lanzó sobre el criminal, tratando de liberar a Julián. Lo que siguió fue una lucha breve y brutal. Ignacio no era un luchador, era un gerente de hotel de mediana edad. El secuestrador, más joven y fuerte, lo dominó fácilmente. Sin embargo, la intervención de Ignacio creó el caos y la distracción que Clara necesitaba. Mientras los dos hombres forcejeaban, Clara empujó a Julián. «¡Corre al hotel! ¡Pide ayuda!», le gritó.
En el clímax de la pelea, el secuestrador, frustrado, empujó a Ignacio con una fuerza salvaje. El gerente del hotel perdió el equilibrio y cayó hacia atrás, su cabeza golpeando el pavimento de concreto con un ruido sordo y espantoso. Un sonido que Clara nunca olvidaría, el sonido de un sacrificio. Ignacio quedó inmóvil en el suelo, un hilo de sangre comenzando a manar de su cabeza. La conmoción finalmente atrajo la atención de los guardias de seguridad del hotel, quienes salieron corriendo. Al verlos, el segundo secuestrador, que esperaba en la furgoneta, arrancó y huyó, abandonando a su cómplice. Los guardias lograron reducir al hombre que sostenía a Julián justo cuando las sirenas de la policía y la ambulancia comenzaban a oírse a lo lejos. La calle tranquila se llenó de luces intermitentes y del caos organizado de una emergencia. Los paramédicos trabajaron frenéticamente sobre Ignacio, cuya condición era crítica. Lo subieron a una camilla y se lo llevaron, dejando atrás un charco oscuro en la acera. Clara se quedó de pie, temblando, con el rostro sucio de lágrimas, viendo cómo se llevaban al único hombre que le había mostrado bondad, gravemente herido por protegerla. En ese momento, Ricardo Montesinos llegó en un sedán negro, con el rostro pálido de pánico. El magnate de los negocios desapareció, dejando solo a un padre aterrorizado. Corrió hacia Julián y lo abrazó con una intensidad desesperada, asegurándose de que estuviera físicamente ileso. Su hijo, traumatizado y sollozando, apenas podía articular palabra. Una vez que el alivio inicial pasó, la mente de Ricardo buscó un culpable. En su estado de pánico y con su visión del mundo rígidamente dividida entre los que tienen y los que no tienen, su mirada se posó en Clara. Vio a una niña de la calle, sucia, con la ropa rota, de pie junto a la escena de un crimen que involucraba a su hijo. Su cerebro, envenenado por el prejuicio y el miedo, no vio a una heroína, vio una cómplice. Se volvió hacia un oficial de policía, su voz goteando una furia helada y una autoridad acostumbrada a ser obedecida. «Esa niña», dijo, señalando a Clara con un dedo acusador. «Ella tiene que estar involucrada. Lo atrajo fuera del hotel. Fue una trampa. Arréstenla». La acusación, ilógica, pero pronunciada con el peso de uno de los hombres más poderosos de la ciudad, cayó sobre Clara como una sentencia. La niña, que acababa de arriesgarlo todo y había visto a su protector caer, ahora miraba con incredulidad cómo el padre del niño que había salvado la condenaba sin juicio. El mundo, una vez más, le mostraba su cara más cruel e injusta. La palabra de un hombre como Ricardo Montesinos era un martillo que moldeaba la realidad a su antojo. Para la policía, abrumada por la presión mediática y la influencia del magnate, la acusación era suficiente. Clara fue llevada a una comisaría, sus pequeñas muñecas perdidas en las esposas que, por protocolo, tuvieron que ponerle. El mundo se había convertido en un torbellino de luces parpadeantes, voces autoritarias y una confusión tan profunda que adormecía el dolor. No lloró, estaba más allá de las lágrimas, en un estado de shock donde la injusticia era tan grande, tan absurda, que no parecía real. Fue trasladada a un centro de detención juvenil temporal, un edificio gris de pasillos largos que olían a desinfectante y a tristeza. La encerraron en una habitación con barrotes en la ventana, una cama con sábanas ásperas y paredes que habían absorbido las penas de cientos de niños antes que ella. Sus compañeras eran adolescentes endurecidas por la vida, chicas que habían cometido crímenes reales y que la miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. Clara, la heroína que había enfrentado a secuestradores, ahora era vista como una criminal, pagando por su acto de valentía con la pérdida de su libertad. Las noches eran las peores, cuando el silencio del centro era interrumpido por sollozos ahogados y el eco de sus propios pensamientos, que giraban sin cesar en torno a una pregunta sin respuesta: ¿por qué? Mientras tanto, Ricardo Montesinos desató todo el poder de su fortuna. Consumido por una mezcla de pánico paternal y un prejuicio de clase tan arraigado que era invisible para él, se convenció por completo de la culpabilidad de Clara. Contrató a un equipo de los abogados más caros y despiadados de la ciudad, quienes, generosamente pagados, comenzaron a construir una narrativa que transformaba a una niña valiente en una delincuente astuta.
La historia que presentaron al fiscal era que Clara era una exploradora para una red criminal que había usado su acceso al hotel para identificar a Julián como un objetivo, ganándose su confianza para atraerlo a la trampa. Era una ficción monstruosa, pero estaba respaldada por el peso del dinero y la influencia. A Clara le asignaron un defensor de oficio, un joven abogado llamado David Soler. David era un hombre idealista, pero estaba sobrecargado de trabajo y carecía de los recursos para luchar contra el Goliat legal que representaba Montesinos. Cuando conoció a Clara y escuchó su historia, contada con una honestidad desgarradora, supo de inmediato que la niña era inocente. Su corazón se llenó de una furia justa, pero su mente reconoció la batalla casi imposible que tenía por delante. La única persona que podría corroborar la historia de Clara, Ignacio Ferrer, yacía en una cama de hospital, en un coma inducido por la gravedad de su lesión cerebral. Los médicos no sabían si despertaría, y mucho menos si podría recordar algo. Clara estaba sola. En la lujosa mansión de los Montesinos, Julián vivía su propia pesadilla. Estaba a salvo físicamente, rodeado de juguetes y comodidades, pero su mente estaba atrapada en el callejón oscuro. Tenía pesadillas recurrentes, no solo con los hombres malos, sino con su propia crueldad. Las palabras que le había dicho a Clara, niña sucia que limpia pisos, resonaban en sus oídos, llenándolo de una culpa insoportable. Sabía la verdad, sabía que Clara lo había salvado. Intentó decírselo a su padre en múltiples ocasiones. Papá, te equivocas, Clara es buena, ella me protegió, le suplicaba con lágrimas en los ojos. Pero Ricardo, en su ceguera autoimpuesta, interpretaba las palabras de su hijo como una manifestación del trauma. Está confundido, les decía a los psicólogos. Esa niña lo manipuló, se ganó su confianza. Es un síndrome, una reacción al secuestro. Cada intento de Julián por defender a su salvadora era desestimado, torcido hasta encajar en la falsa narrativa de su padre. El niño se sentía cada vez más impotente, atrapado en una jaula de oro, obligado a observar en silencio cómo castigaban a la persona a la que le debía la vida. El día del juicio llegó con un cielo gris que reflejaba el sombrío panorama. La sala del tribunal estaba repleta de periodistas y curiosos, todos atraídos por el morboso espectáculo de una niña indigente siendo juzgada por un crimen contra una de las familias más ricas del estado. Clara fue conducida al banquillo de los acusados, vestida con un sencillo vestido que le habían proporcionado, una figura diminuta y frágil en medio de la imponente maquinaria de la justicia. El fiscal, un hombre ambicioso que veía el caso como un trampolín para su carrera, presentó la versión de los hechos elaborada por los abogados de Montesinos. Pintó a Clara como una niña de la calle endurecida, una pieza clave en un plan siniestro. Usó su abandono, su vida en el hotel, su misma supervivencia, como pruebas circunstanciales de su mala índole. Cuando llegó el turno de Clara para testificar, caminó hacia el estrado con una dignidad que silenció la sala. David le había dicho que simplemente contara la verdad, y eso hizo. Con una voz pequeña pero clara, relató todo lo que había sucedido. El encuentro con Julián, la conversación que escuchó, su intento de advertirle, el desprecio del niño, el escondite en el callejón y el enfrentamiento final. Describió el golpe que recibió Ignacio, su grito, su miedo. Su testimonio era tan simple, tan honesto, que por un momento la verdad pareció brillar en la oscura sala. Pero entonces comenzó el contrainterrogatorio. El abogado principal de Montesinos, un hombre mayor con ojos de depredador y décadas de 1970, experiencia en demoler testigos, se levantó. No buscaba la verdad, buscaba destruirla. Señorita Valente, comenzó, su voz falsamente amable. ¿No es cierto que, al vivir en el sótano de un hotel de lujo, tenía usted un conocimiento único de las idas y venidas de los huéspedes adinerados? Yo solo limpiaba, susurró Clara. ¿Y no es cierto que usted se acercó al joven Julián, hijo de uno de los hombres más ricos de la ciudad, sin que él la llamara? Él estaba solo y me habló primero. Usted dice que escuchó un plan de secuestro desde detrás de una furgoneta. Nos pide que creamos que dos criminales experimentados discutirían su plan a gritos para que una niña pudiera oírlos. Cada pregunta era una trampa, diseñada para hacerla parecer una mentirosa o una tonta. Usted lo llevó a un callejón, ¿correcto? Un lugar aislado, lejos de las cámaras de seguridad.
¿No sería ese el lugar perfecto para entregar a un niño a sus cómplices? Tergiversó cada acto de heroísmo, convirtiéndolo en una prueba de culpabilidad. Su valentía se convirtió en astucia, su instinto protector en premeditación. Clara, sin la madurez para navegar por ese campo de minas verbal, se enredaba en sus respuestas, su confusión y miedo siendo interpretados como signos de engaño. Después de más de una hora de tortura psicológica, Clara regresó a su asiento, completamente destrozada. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente rodaron por sus mejillas. Había contado la verdad, pero en esa sala, la verdad parecía no tener ningún valor. Miró a los miembros del jurado y vio en sus rostros lo que el abogado había sembrado: duda, sospecha, confusión. Supo, con la certeza helada de la desesperación, que estaba perdida. La batalla legal había terminado antes de que realmente comenzara, y la heroína de 9 años estaba a punto de ser condenada por el mismo acto que la había definido. David Soler se levantó para su alegato final, su rostro pálido de desesperación. Hizo lo que pudo, apelando a la lógica, a la falta de pruebas, a la simple humanidad de la situación. «Miren a esta niña», dijo, su voz temblando de emoción contenida. «Mírenla y pregúntense si ven a una mente criminal o a una niña aterrorizada que hizo lo correcto, solo para ser devorada por un sistema que protege a los poderosos y castiga a los vulnerables». Pero sus palabras parecían débiles, una vela parpadeante contra el huracán de acusaciones bien financiadas. Ricardo Montesinos observaba desde la primera fila, con el rostro endurecido, convencido de que se estaba haciendo justicia. A su lado, Julián se retorcía en su asiento, su pequeño cuerpo temblando de una agonía que ya no podía contener. La presión de la verdad y la culpa se había estado acumulando dentro de él, como un volcán a punto de estallar. El juez se aclaró la garganta, listo para dar las instrucciones finales al jurado para que comenzaran su deliberación. El destino de Clara parecía sellado, pero entonces, en el silencio tenso de la sala, algo extraordinario sucedió. ¡No! La voz fue aguda, infantil y resonó con una fuerza inesperada. Todos los ojos se volvieron hacia Julián Montesinos. El niño de 6 años se había puesto de pie, su rostro bañado en lágrimas, pero con una determinación feroz en sus ojos. «Están todos equivocados», gritó, su voz temblando pero clara. «Ella no lo hizo. Clara me salvó la vida. Y yo sé lo que pasó de verdad». El murmullo de asombro que recorrió la sala fue ensordecedor. Ricardo intentó hacer que su hijo se sentara, pero Julián se resistió con una fuerza de voluntad que nadie sabía que poseía. «Tengo que decirlo», le suplicó al juez. «Por favor, déjeme contar la verdad». El juez, un hombre con décadas de experiencia, miró al niño y luego a la acusada. En ese momento crucial, vio algo en la desesperación del niño que trascendía los procedimientos legales. Tras una breve y tensa deliberación con los abogados, tomó una decisión sin precedentes. El tribunal escuchará al testigo. Llevaron a Julián al estrado de los testigos. Tuvieron que colocar un cojín alto en la silla para que su cabeza apenas se asomara por encima de la madera. Su pequeña figura, en el centro de aquella vasta y solemne sala, era una imagen de una vulnerabilidad abrumadora. Sin embargo, cuando habló, su voz contenía el peso de una verdad inquebrantable, con una honestidad brutal que solo un niño puede poseer. Julián no comenzó su relato hablando de los secuestradores, sino de sí mismo. «Yo fui malo con ella», dijo mirando directamente al jurado, sus ojos verdes inundados en lágrimas. «Cuando ella trató de advertirme, yo la insulté. Le dije que era una niña sucia, que no quería que me tocara porque era pobre». La confesión cayó como una bomba en la sala. El propio Ricardo Montesinos se encogió en su asiento, como si las palabras de su hijo fueran golpes físicos. «Ella no me hizo caso», continuó Julián, su voz ganando fuerza. «Pudo haberse ido, pudo haberme dejado solo, pero no lo hizo. Vio que los hombres malos venían por mí y me salvó. Me tapó la boca para que no gritara y nos escondió en un lugar que olía muy mal, pero que era seguro. Yo estaba temblando y ella me apretó la mano para que no tuviera tanto miedo. Ella fue la que me protegió todo el tiempo». El niño describió cada detalle con una claridad cristalina: el terror en el callejón, el viaje sigiloso de regreso, el enfrentamiento con el secuestrador. Su relato pintó un cuadro completamente diferente, uno donde Clara emergía no como una cómplice,
sino como una leona diminuta y feroz que había protegido a un niño que no lo merecía. Pero el momento más desgarrador llegó cuando Julián giró su cabeza y miró directamente a su padre. «Papá», dijo, y la palabra resonó con una mezcla de amor y acusación. «Te equivocaste mucho. Clara no es mala. Ella es la persona más valiente que conozco. El señor Ignacio resultó herido porque nos estaba protegiendo a los dos. Y tú, has estado lastimando a la niña que me salvó la vida. Por favor, papá, para allá. Ella no se merece esto». El testimonio de Julián destrozó la atmósfera del juicio. Los rostros de los miembros del jurado, antes nublados por la duda, ahora reflejaban una comprensión clara y una profunda conmoción. En la galería, algunos espectadores lloraban abiertamente. La verdad, pronunciada por la voz inocente de un niño, había demolido por completo la montaña de mentiras construida por el poder y el prejuicio. Ricardo Montesinos se quedó paralizado, con el rostro pálido y las manos temblorosas. Las palabras de su hijo habían hecho añicos el castillo de autoengaño que había construido. Por primera vez, se vio a sí mismo con una claridad espantosa. No un padre protector, sino un tirano ciego que, en su pánico, había intentado destruir a la salvadora de su hijo. La magnitud de su injusticia lo golpeó con la fuerza de un maremoto, dejándolo sin aire, ahogándose en una repentina y abrumadora oleada de vergüenza. El juez, un hombre que había visto innumerables dramas humanos, se encontró luchando por contener sus propias emociones. Estaba a punto de hablar, de oficializar el colapso del caso, cuando Ricardo Herrera hizo algo que nadie podría haber anticipado. El hombre que había orquestado toda esa persecución se levantó lentamente. Con la mirada de toda la sala fija en él, caminó, no hacia la salida, sino hacia el banquillo de los acusados. Ante el asombro de todos, se arrodilló frente a Clara. La imagen quedaría grabada en la memoria de todos los presentes. Uno de los hombres más ricos y poderosos del estado, de rodillas ante una niña de 9 años, con el rostro surcado por lágrimas de remordimiento. «Perdóname», susurró, su voz rota por la emoción. «Clara, perdóname. Estaba ciego. Ciego por el miedo, por mi orgullo, por mis estúpidos prejuicios. Salvaste lo que más amo en este mundo, y yo te pagué con la peor de las crueldades. No hay excusa para lo que he hecho. Te fallé a ti y le fallé a mi propio hijo». Sus sollozos eran la confesión desgarradora de un hombre que se daba cuenta de que había fallado en su deber más fundamental como ser humano. Conmovido hasta las lágrimas, el juez declaró un receso, pero ya nada importaba. La verdad había salido a la luz de la forma más dramática posible. Cuando se reanudó la sesión, fue una mera formalidad. El abogado de Montesinos, pálido y humillado, retiró formalmente todos los cargos. El juez golpeó la mesa con su mazo, su propia voz temblorosa. «Clara Luz Valente, usted queda declarada completamente inocente de todos los cargos», dijo, mirando a la niña con una profunda admiración. «Pero este tribunal siente que debe decir algo más. En 30 años de carrera, nunca he sido testigo de un acto de heroísmo tan puro y desinteresado. Que la historia de su valentía sirva como un recordatorio para todos nosotros del poder de hacer lo correcto, sin importar las circunstancias». La sala del tribunal estalló en un aplauso, espontáneo y atronador. Clara, abrumada por el torbellino de emociones, finalmente se derrumbó en su silla y lloró, pero esta vez eran lágrimas de liberación, lágrimas que lavaban semanas de miedo e injusticia. La transformación en la vida de Clara fue profunda y duradera. Ricardo Herrera, fiel a la promesa que se hizo a sí mismo de rodillas en aquel tribunal, dedicó su vida a reparar el daño. No se limitó a ofrecer dinero. Entendió que la verdadera restitución requería un cambio fundamental. Primero, se aseguró de que Ignacio Ferrer recibiera el mejor tratamiento médico posible, cubriendo todos los gastos. Ignacio despertó del coma semanas después y, aunque su recuperación fue larga y difícil, la noticia del heroísmo de Clara y su posterior vindicación se convirtió en su mayor motivación para sanar. Para Clara, Ricardo hizo mucho más que establecer un fondo fiduciario para su educación. Con la ayuda de David Soler, encontró a los Solís, una pareja cálida y amorosa que no había podido tener hijos y que anhelaba dar un hogar a un niño. Carmen y Mateo Solís recibieron a Clara no como un acto de caridad, sino con un amor incondicional que comenzó a sanar las heridas más profundas de su corazón.
le dieron la estabilidad, la paciencia y la seguridad de una verdadera familia. La relación entre Clara y Julián floreció, convirtiéndose en un vínculo fraternal inquebrantable. Julián, madurado prematuramente por la experiencia, se convirtió en su más feroz defensor y su mejor amigo. La culpa que sentía se transformó en una devoción que duraría toda la vida. Inspirado por la historia de Clara y avergonzado por sus propios prejuicios, Ricardo fundó la Fundación Luz Valente, una organización sin fines de lucro, dedicada a ayudar a niños en situaciones de riesgo y abandono. La fundación no solo proporcionaba ayuda financiera, sino también apoyo legal, psicológico y educativo, asegurando que ninguna otra voz inocente fuera silenciada por la indiferencia o la injusticia del sistema. Un año después del juicio, se celebró una ceremonia especial en el Hotel Miramar. Ignacio, ahora caminando con la ayuda de un bastón, pero con la misma bondad en sus ojos, estaba de pie junto a un sonriente Julián. Ricardo Montesinos pronunció un discurso, pero la oradora principal fue Clara, de pie en un podio, ya no como una niña asustada, sino como una joven llena de confianza y esperanza. Habló con una sencillez que conmovió a todos. A veces, cuando todo está oscuro, una sola persona que te ve, que cree en ti, puede cambiarlo todo, dijo. El señor Ignacio me vio, Julián me vio, y ahora, gracias a mi nueva familia y a todos ustedes, yo también puedo ver un futuro brillante. Mi esperanza es que todos podamos ser esa persona para alguien más. Su historia se convirtió en una leyenda en la ciudad, un símbolo de que los verdaderos héroes no llevan capas, sino que a veces visten ropas gastadas y tienen corazones inquebrantables. Era un recordatorio de que la redención es posible, que la bondad puede florecer en los lugares más inesperados y que un solo acto de valor, nacido en el corazón de una niña de 9 años, puede cambiar el destino no solo de una vida, sino de todos los que la rodean, iluminando el mundo con una luz que ninguna oscuridad puede apagar jamás. La increíble historia de Clara nos demuestra que la verdadera fortaleza reside en el corazón y que un acto de bondad puede sanar las heridas más profundas. Ahora quiero saber de ti, ¿qué fue lo que más te impactó de este relato? ¿La valentía inquebrantable de Clara, la terrible injusticia que sufrió o la poderosa redención de Ricardo? Comparte tu opinión en los comentarios. Me encantará leer cómo esta historia te ha conmovido. Para no perderte más contenidos transformadores que tocan el alma, asegúrate de suscribirte al canal y activar todas las notificaciones. Y no te vayas, porque justo aquí en la pantalla te está esperando nuestra próxima historia, que sé que te fascinará. Un fuerte abrazo y hasta pronto.